darles la bienvenida a este módulo introductorio de análisis de color en alimentos con estándares globales, dando inicio a el curso que se viene la siguiente semana. Mi nombre es Henry Villegas y vamos a estar a lo largo de la clase con mi persona. Arrancamos este módulo puesto que es importante medir, les comento, para cualquier tipo de producto la medición del color, y lo que vamos a estar viendo son mediciones instrumentales que ustedes pueden llegar a realizar, ¿no? Acá van a tratar de aprender todo lo concerniente a las metodologías que existen en el mercado para poder aplicarlo en una industria en particular, ¿no? Va a constar el módulo de 5 partes: la parte de cómo se llega a percibir el color, cómo llegamos a medir el color, qué escalas de color existen a nivel internacional y por las cuales yo puedo ir realizando las mediciones, y las características de superficie y geometría que también llegan a afectar el color, y vamos a estar llegando a ver algunos ejemplos, más la preparación y presentación de muestras. Respecto a la percepción del color, tenemos cosas necesarias que saber, puesto que esto se va a llevar en el curso de análisis sensorial. Es muy importante la fuente de luz con la que nosotros vamos a llegar a analizar un tipo específico de color. Afecta mucho a la hora de percibir el mismo, les comento. No es lo mismo ver un producto a la luz natural, por ejemplo, que verlo a la luz artificial o con ausencia de una fuente de luz, ¿no? Los colores pueden ser percibidos de otra manera. De igual forma, va a depender mucho del objeto y las características de este, qué tan rugoso es, por ejemplo, puede llegar a afectar. Podemos hacer medición en distintos tipos de alimentos: tomates, café, medición de color en jugos, en salsas y demás, que se pueden llegar a estandarizar. Y otro factor muy importante es nuestro observador, ¿no? Cada observador es un dispositivo independiente y la percepción llega a variar, les comento, puesto que algunos tienen más desarrollada o cuidada el sentido de la vista que otras personas, ¿no? Respecto a la fuente de luz, observen que hay una interacción directa para poder interpretar por parte de nuestro sistema nervioso central la medición del color, ¿no? Tenemos a la fuente de luz que va a incidir con rayos al objeto en particular a analizar, en este caso un caso, y este va a ser percibido y descifrado por nuestro sistema nervioso central en el cerebro, ¿no? Para poder percibir y dar un color específico a un objeto. De la situación de observación visual, el modelo de observación visual muestra los 3 elementos principales que debemos tomar en cuenta y son necesarios para percibir el color. Para construir un instrumento que llegue a cuantificar, puesto que vamos a estar llegando a observar instrumentación ya estandarizada, cada elemento en la situación de observación visual debe de presentarse como una tabla de números, y vamos a estar observando la equivalencia de unos modelos respecto a otros. Tenemos en este caso también a la fuente de luz, que normalmente llega a emitir luz. En este caso, que puede ser de color blanco, ¿no? Cuando la luz es dispersada por un prisma, se ve que está formada por varias longitudes de onda, las cuales también son visibles en el arco iris, por ejemplo, cuando tenemos época de lluvia, ¿no? Acá está el espectro de luz solar, donde ustedes pueden observar los distintos tipos de tonos que podemos percibir, pero el ser humano tiene un espectro reducido, les comento, a diferencia de otros animales, ¿no? Llegamos a percibir determinadas longitudes de ondas, pero limitadas. De la fuente de luz
la luz visible es pequeña, una pequeña parte de energía electromagnética que es parte de un espectro amplio, ¿no? De rayos electromagnéticos que pueden ser percibidos. Se mide generalmente en nanómetros, ¿no? Estos nanómetros son la millonésima parte de un metro. También el rango de longitud de onda que es visible por los seres humanos, es decir, por nosotros, es de 400 a 700 nanómetros. Es decir, que tenemos 300 nanómetros de rango para nosotros poder percibir un color específico. Es bastante pequeño comparado a el espectro total. Un gráfico de la energía relativa de la luz en cada longitud de onda crea una curva de distribución de energía que cuantifica las características del espectro del rayo de luz que se está llegando a proyectar. Aquí está el espectro visible por el ser humano, por ejemplo. Es relativamente corto, ¿no? Tenemos rayos infrarrojos que van hasta escalas por encima de 1000, observen, y estos ya no son perceptibles, ¿no? Asimismo, los rayos ultravioletas no son perceptibles por el ojo humano. Y la mayor parte de colores, afortunadamente, se da en este espectro, ¿no? Donde nosotros sí podemos llegar a diferenciar unos de otros. De igual forma tenemos a la fuente de luz versus la iluminación. La fuente de luz es una fuente física y real de luz, ¿no? Es el origen, por ejemplo, de rayos que se van a llegar a percibir, hechos de manera natural, por ejemplo, o de manera artificial. Y un iluminante es una gráfica o tabla de energía relativa versus la longitud de onda que representa las características espectrales de distintos tipos de haces de luz. Acá, por ejemplo, podemos observar la fuente de luz, luz natural, y la fuente de luz artificial, en este caso una lámpara de tungsteno, ¿no? Decorativa que sirve como fuente en este caso, o en este caso lámparas fluorescentes, ¿no? Que también son fuentes de luz. Y se puede ver distintos tipos de iluminancia. Si ustedes pueden observar, en el caso de la luz natural tenemos todo un espectro visible. Para la luz artificial ya tenemos un espectro mucho más dedicado, ¿no? Observen. Y para la luz fluorescente, más aún, ¿no? El espectro se llega a distorsionar relativamente mayor que el de una lámpara de tungsteno. Todos esos factores afectan a la hora de determinar un color, les comento. Es por eso que se utiliza muchas veces estándares en laboratorio para poder especificar un color. Algunos iluminantes comunes, obviamente tenemos a los incandescentes, a la luz diurna promedio que se puede llegar a tomar, a la luz del mediodía, que es distinta, por ejemplo, percibir un color en la mañana o en el amanecer es distinto a la luz del mediodía, a una lámpara fluorescente fría, por ejemplo, o al ultralum, que es un aparato de iluminación, ¿no? La fuente de luz versus el iluminante. Al representar una fuente de luz como iluminante, las características del espectro de primer elemento de la situación llegan a variar y son cuantificadas y estandarizadas en esa forma, ¿no? Es por eso que los aparatos que vamos a llegar a observar ya tienen estandarizado su fuente interna iluminante. De esa forma se van a tener, por ejemplo, espectros a poder visualizar. Es la primera etapa, ¿no? En qué condiciones yo voy a llegar a trabajar. Posteriormente vamos a definir al objeto para poder saber cómo percibirlo. Hablamos un poco del objeto. Los objetos llegan a modificar distintos tipos de tonalidades de luz.
Los colorantes, por ejemplo, que son utilizados en industria de alimentos o industria textil, van variando conforme vaya a variar también la intensidad de la luz, ¿no? Varían en el objeto, absorben selectivamente algunas longitudes de onda de la luz incidente mientras reflejan o transmiten otras, ¿no? Va a depender mucho de la tonalidad estándar a adoptar. Por ejemplo, ahí ven el ejemplo de la interacción de la luz de la pintura de un autobús escolar, ¿no? Aquí está la lámina del autobús, por ejemplo, que es amarilla, la cual llega a recibir luz de el, el medio en el cual se está llegando a visualizar, pero llega a absorber alguna cantidad de luz en el interior de la superficie, ¿no? Entonces él puede llegar a absorber, distribuir y a la vez puede llegar a reflejar otro tipo de rayos distintos y algunos similares a los que está llegando a incidir, ¿no? De ahí la importancia de estandarizar nuestra fuente incidente de luz para visualizar de una forma única al color del autobús, ¿no? Mediante su reflexión especular. Se puede cuantificar la cantidad de luz reflejada o transmitida, ¿no? Hay esas dos modalidades en cada longitud de onda. Esta es una curva espectral que hemos podido observar en los ejemplitos de las características de color de un objeto. Y esto también se puede llegar a realizar mediante el celular, les comento, ¿no? Hoy en día avanzó la tecnología bastante y a ver si me puedo conectar mediante mi dispositivo. Les voy a estar mostrando algunas aplicaciones que existen, por ejemplo, donde se pueden identificar directamente colores mediante el escáner del celular, ¿no? Les voy a mostrar en breve. Tenemos acá, por ejemplo, la curva espectrofotométrica para el autobús amarillo que han podido observar en la imagen anterior. Y es esta, ¿no? Donde se pueden ver las longitudes de onda y el color específico que se ha llegado a detectar con el porcentaje de reflectancia relativa detectada, ¿no? Al medir la reflectancia relativa que ha sido detectada o que debe ser detectada o las características de transmisión de un objeto, se ha llegado a cuantificar el segundo elemento de la situación de observación visual importante para definir un color, ¿no? Hasta ahí ya tenemos el segundo elemento, una fuente estándar, y hemos visto que este llega a lanzar un espectro específico. Nos falta la parte de el observador, ¿no? Tenemos al observador en este caso donde va a llegar a identificar la luminosidad de acuerdo a su sensibilidad relativa. Cada ojo es distinto, les comento, ¿no? Ha llegado a tener factores hereditarios, situaciones distintas a lo largo de la vida, las cuales ha llegado a variar este tipo de sensación, ¿no? Y para algunos este rojo que ven en las pantallas puede resultar ser un rojo intenso, un rojo sangre, otro tipo de rojo, a varias longitudes de ondas de luz, ¿no? Es decir, vamos a llegar a percibir con distintos ojos distintos tipos de color. Es por eso que se necesita trabajar en escalas estándar, ¿no? Acá tenemos la sensibilidad del ojo humano. Nosotros llegamos a ver mucho más lo que son estas longitudes de onda de acá, ¿no? Y llegamos a observar un poco menos las longitudes de onda extremas que están cercanas a 400 o 700. Es por eso que se prefiere la luz amarilla, ¿no es cierto? Para distintos tipos de ambiente y demás de iluminación. Del observador, los receptores en forma de bastón que están dentro del ojo, dentro del globo ocular,
son los responsables de la visión nocturna. A falta de bastón, obviamente uno puede llegar a tener dificultades para poder observar de noche, ¿no? Los receptores en forma de conito son los responsables de la visión de la luz del día y por ende del color, ¿no? Entonces, nos conviene cuidar estos dos factores en nuestro globo ocular. Hay tres tipos de receptores en forma de cono sensibles al rojo, por ejemplo, sensibles también al verde y sensibles al color azul. Y eso se pueden visualizar en el ojo humano, ¿no? Tenemos acá el ojo, vamos a poder observar. Observen la córnea, los lentes, la retina, el nervio óptico, muy importante, por ejemplo. Y si tienen dificultades de visión, esto a veces puede estar en medio del globo ocular, ¿no? Existen algunas enfermedades donde este cristal, por ejemplo, llega a obstruirse por algún tipo de contaminación que tenga dentro del líquido globo ocular. Y es ahí donde el rayo ingresa con dificultad, ¿no? Ligeramente obstruido se puede llegar a observar. Incluso les apuesto en este momento que varios pueden observar una serie de asteroides, ¿no? Eso se llega a determinar, por ejemplo, si el globo ocular tiene algún tipo de problema, tiene tal vez ya envejecimiento o deterioro visual, si es que tenemos obstruida la parte de ingreso de la luz, ¿no? Y de ahí, si es que todo llega bien, se puede llegar a observar distintos tipos de colores en la superficie interna del globo ocular, que están las varillas, por ejemplo, que pueden observarse, los conitos verdes, los conos rojos y los conos que están encargados de color azul. Muy importante el sentido de la vista del observador. Se han llegado a realizar antes de estandarizar toda la parte de colorimetría experimentos para cuantificar la capacidad del ojo humano para percibir el color, ¿no? De ahí que se ha llegado a la conclusión de que cada ojo humano es distinto. Un observador, por ejemplo, miró una pantalla blanca a través de una abertura que se tenía en un campo de visión de 2 grados. La mitad de una pantalla estaba iluminada por una luz de prueba y el observador ajustó la intensidad de 3 luces de colores primarios, es decir, el color rojo, amarillo y azul, que se llegaron a mezclar con la otra mitad de la pantalla hasta que coincidieron con el color de la luz de prueba, ¿no? Ese proceso se ha llegado a repetir para los colores de prueba que cubrían todo el espectro visible y todos han llegado a percibir distinto tipo de percepción, ¿no? Ahí está la determinación, por ejemplo, del observador del color estándar que pudo percibir. El rayo incidente cubierto parcialmente y que llegó a reportar distintos tipos de color, ¿no? Rayos azules, rayos verdes, rayos rojos, los cuales han podido ser visibles en este pequeño orificio de 2 grados que se ha llegado a tener para realizar este tipo de experimento. Está. Y respecto al observador, de ahí que surgen, ¿no?, los distintos estándares, como es el del CIE, así se le llama, la Comisión Internacional de Iluminación, ¿no? El CIE, que desde entonces ha llegado a generar estándares basados en, por ejemplo, estas derivadas, estas que tienen el diagrama cromático en ejes X, Y y Z, ¿no?, cuantificables, que se convirtieron en el modelo cromático de la Comisión Internacional de Iluminación desde 1931. Ese es el número del estándar desde entonces.
Y esas funciones cuantifican la sensibilidad del cono rojo, verde y azul del observador promedio, ¿no? Es ahí donde se pueden observar los distintos espectros. Aquí están cuantificados, ¿no? Los espectros azules, los espectros rojos y pueden ser cuantificables. Tenemos al segundo estándar colorimétrico, por ejemplo, que se basa en la detección de espectros. Para el color rojo, por ejemplo, vamos a llegar a tener la X, para el verde la y para el azul la Z, ¿no? Donde vamos a poder ver qué longitud de onda específica pertenece ese color. Del observador, por ejemplo, en el momento en que se llegan a realizar los experimentos del segundo tipo de estándar, se pensó que la concentración de cono estaba en la región focal. Posteriormente se determinó que los conos se extendían más allá de la fovea. Los experimentos se rehicieron en 1964, dando como resultado un estándar 10, ¿no? Elaborado en ese año. Aquí está la distorsión de la primera al segundo tipo de experimento, donde se ha llegado a experimentar ya con un ángulo de 10 grados, ¿no? Un poquito más amplio. Y eso realizado a 2,1 metros, por ejemplo. Y ya no solo abarcaba 3 pulgadas, ¿no? De visualización, sino es que ya abarcó hasta 38 centímetros para la versión décima de este experimento. De ahí que se puede observar una ligera variación de los dos experimentos anteriores antes de definir ese tipo de diagrama, ¿no? El estándar sigue 1931, que es la línea continua que pueden observar en pantallas. Y tenemos el estándar punteado del mismo color, sigue 1964, ¿no? Observen, la variación es ligera en todo el espectro, ¿no? Y de ahí que se manejan estos dos tipos de estándares y tenemos otros más que se pueden llegar a describir y los vamos a estar observando. Del observador, por ejemplo, de los dos conjuntos de funciones del observador, se recomienda el estándar 10 para lograr una mejor correlación con evaluaciones promedios realizadas con campos de visión amplios que son típicos de la mayoría de aplicaciones comerciales, ¿no? La mayoría va a llegar a tener ese tipo de estándar para visualizarse. Tenemos tres elementos de la situación de observación visual. Ahora se han llegado a modelar tablas de números en bastantes escalas. No es solo este estándar, les comento. Tenemos escalas RGB, por ejemplo. Vamos a estar viendo las equivalencias de estas en breve. La fuente se cuantifica como un iluminante seleccionado por el usuario. El objeto se cuantifica midiendo las deflectancia o curva de transmisión y el observador se cuantifica mediante funciones basadas en uno de los estándares CIE seleccionado. Hasta ahí ya tenemos los tres elementos, ¿no? Estandarizados ya. La fuente que hemos mencionado, el objeto y el estándar de observación seleccionado para poder determinar un color. Pasemos a la parte de medición del color, donde tenemos algunas cosas que vamos a necesitar para poder medir adecuadamente el color y poder verlo, ¿no? Para poder verlo debemos tener lo anteriormente descrito, una fuente de luz, el objeto como tal, y un observador que ha seleccionado un estándar definido, ¿no? Y para poder medirlo vamos a necesitar de una fuente de luz ya estandarizada, de una muestra, de igual forma representativa, recuerden,
Esta debe ser representativa. Y de un espectrómetro, en este caso, que vaya a determinar la onda que se está llegando a generar. Los valores de los estándar, por ejemplo, se basan en los ejes X y Z de cualquier color y se obtienen multiplicando los valores dados para el iluminante y la reflectancia o transmitancia del objeto. Luego se suman las longitudes de onda en el espectro visible para dar los valores X, Y y Z resultantes. Acá, por ejemplo, vamos a llegar a tener este tipo de interpretación de un color específico, ¿no? Tenemos los tres componentes. De igual forma vamos a emplear el método de visualización más el instrumento y vamos a llegar a cuantificar estas ondas. Una onda A, por ejemplo, roja, que me va a llegar a cuantificar el instrumento con un número específico, ¿no? Otra onda, por ejemplo, la verde, ahí está, que va a ser cuantificada en una escala Y. Y la azul, ¿no? De igual forma la azul, que va a ser cuantificada en un valor para Z. Y tenemos el color ya específico que hemos llegado a determinar en base a este tipo de escalas. Voy a buscarme, en este caso, la aplicación del CIELAB, por ejemplo, y espacio de color o el CIELAB Calculator, ¿no? Cualquiera de los dos me va a llegar a visualizar algún tipo de color específico o calcularlo, ¿no? Tenemos el calculador online. Si es que nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, determinar algún tipo de color específico en línea, ¿no? Mediante este tipo de aplicaciones, ya sean de manera online, podemos determinar un color específico y darle valor. Si yo voy a utilizar un estándar CIELAB, escojo esa, ¿no? Si voy a utilizar otro estándar RGB, por ejemplo, va a llegar a cambiar los valores a introducir. Si voy a utilizar un estándar en números hexasimales, de igual forma va a llegar a ser diferente. O si yo voy a usar un estándar XYZ, ¿no? Acá están los input, por ejemplo, y el output que yo voy a llegar a determinar. Para X, por ejemplo, teníamos el color 41. Vamos a escoger el modelo CLAP o el modelo RGB, ¿no? El RGB, por ejemplo, va hasta 255, donde yo puedo colocar acá la distinta coloración, ¿no? Para un rojo, por ejemplo, es S. Y para otros colores vamos a ir variando estos valores, por ejemplo, de 0 al 100 se puede llegar a variar y llegar a buscar el color especificado, ¿no? Voy a ampliar esto en un instante. Y también los ángulos, ¿no? Se pueden llegar a variar. Y puedo descargar la aplicación si es que yo quiero detectar un color específico. O hacer análisis de color, ¿no? También me descargo la aplicación. Yo las tengo descargada y esas van a ir en el pack, por ejemplo, para el curso del día de hoy. Y en el pack pueden observar que tengo a Pixolor, por ejemplo, que puede llegar a detectar colores. También tengo a Color Analysis, tengo la aplicación Color Gear para ver las paletas e incluso la planilla de cálculo CLAB, ¿no?
La voy a abrir mientras. Aquí está la planilla CLAP, donde tenemos ya distintos tipos de valores estandarizados, ¿no? En el estándar CLAP. Y podemos ver los atributos A, B, L o el equivalente al estándar RGB. Aquí está el estándar para el rojo, por ejemplo, para el verde y para el azul, ¿no? RGB significa eso, rojo, verde y azul. Y las equivalencias en otros tipos de escala. Entonces, este tipo de planilla me sirve para ubicarme, por ejemplo, qué color yo puedo querer otorgar a un producto en específico alimenticio, tal vez este colorcito. Entonces le vamos a dar estos valores para RGB o estos valores para CLAB, ¿no? O si quiero elaborar, por ejemplo, una Fanta de color celeste intenso, lo llego a medir y seguro me va a dar un color cian, ¿no? De este tipo quizá. O si quiero elaborar otro tipo de producto específico, puedo buscarlo en esta paleta y a partir de esta hacer combinaciones, ¿no? Esto me sirve para elaboración de pinturas, textiles y demás, asimismo como para la estandarización en paletas tipo Pantone, ¿no? Entonces ya tenemos un valor específico acá que se puede llegar a observar. Para eso necesitamos un colorímetro triestímulo, ¿no? O colorímetro que se llega a utilizar una fuente de luz para iluminar la muestra que se va a llegar a analizar y que está midiendo la luz reflejada por el objeto que luego pasa a través del filtro de vidrio rojo, verde y azul del instrumento o aparato para simular las funciones del observador estándar para un iluminante particular. El o un fotodetector más allá de cada uno de los filtros detecta la cantidad de luz que pasa a través de los filtros y estas señales se muestran como señales X, Y y Z de el alimento a visualizar. Aquí está el colorímetro y como mencionamos pasa esa acción, ¿no? Tenemos la fuente de luz del aparato, tenemos la muestra y está llegando a reflectar algunos colores. Son detectados el rojo, verde y azul. Y esos son dados por el aparato o instrumento, ¿ya no? Como los datos a ser leídos por el mismo. Entonces, de esa forma se van sacando estos valores que nos da obviamente instrumentación. De la medición hemos mencionado que van a ir en tres valores típicos. Ahí están los tres valores medidos, ¿no? Para el rojo, para el verde y para el azul. Hay distintos tipos de instrumentos en el mercado, obviamente, los de Minolta, los de Hunter, que se pueden llegar a adquirir dependiendo del uso que yo le vaya a dar. Y esos a la vez pueden ser convertidos en otras escalas de color, ¿no? Y en la Z también se puede observar las equivalencias que hemos visto acá, ¿no? De un RGB a un CLAP, a una XYZ, que se pueden llegar a convertir. Tenemos acá para la medición. De esa forma se va detectando, ¿no? El color. La luz emite obviamente un tipo de rayo estándar que es reflejado por la muestra. A la vez esta muestra llega a tener ese tipo de filtro que mencionábamos y el filtro va a mandar a determinados diodos para la detección de un espectro en particular. Todo eso se procesa en el dispositivo y tras procesarse se dan los resultados que corresponden a esa muestra, ¿no? Y se pueden visualizar los datos obviamente en la pantalla que han podido observar de el aparato.
Algunos de otros espectrofotómetros en este caso son estos. Mini Scan para escanear el tipo de color. O uno Color Flex como que han podido observar en el video donde se coloca el objeto portando la muestra. O el Lab Scan, ¿no? Donde se puede de igual forma introducir una cantidad de muestra. Hablemos ahora de las escalas de colores y su aplicación textil en teñidos que programa otros colores objetivos obtenidos de un estándar. Como se mencionó en el video, ¿no? Se tiene software aparte y en ese software yo puedo programar ya los colores, que son como zetas, ¿no? Cada zeta va a tener un delta, les comento, una ligera variación programado, pero dentro de ese software de cada aparato, ¿no? Para teñidos, por ejemplo, de igual forma se usa. Si estoy dentro de los deltas, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, el color puede ser aprobado o rechazado. Si es rechazado, hay que corregir, ¿no? Corregimos, volvemos a medir y si está aprobado, lo podemos llegar a liberar, por ejemplo, es el lote de producción. Acá están las escalas de colores. El color tiene un grado de luminosidad, como mencionábamos, asimismo el matiz, ¿no? El color del arco iris o equivalente al espectro del arco iris. Se puede agregar colorante para aumentar la cantidad de croma o saturación. Desde este instante, cada vez que mencionamos croma, vamos a estar hablando de saturación de color para las siguientes diapositivas. Aquí está, por ejemplo, el croma, el grado de saturación. Y también puede ser cuantificado este tipo de valor, ¿no? Que va a ir desde un color negro oscuro, por ejemplo, hasta un color blanco. Y nosotros vamos a emplear distintos tipos de saturación o croma basados en un color, ¿no? Que puede ser un poco plomo claro, por ejemplo, o plomo oscuro. Y con esa combinación, observen que vamos a llegar a tener distintos matices, ¿no? A la vez, esos matices, obviamente, con la saturación va a ser percibido por el instrumento de igual forma. Los valores de color medido, los métodos visuales para especificar el color son subjetivos. Podemos utilizar paletas Pantone, por ejemplo. Tenía algún medio ya listo para visualizar acá. Voy a ver si es que encuentro mi Pantone. Y si es que no tienen Pantone, obviamente ustedes pueden llegar a fabricar su propio Pantone en un Photoshop, si es que no lo tienen, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el Pantone que se puede llegar a utilizar para distintos tipos de aplicaciones. ¿Qué es un Pantone? Es una codificación ya especificada, ¿no? Aquí está el Pantone rosado claro o rosa viejo, por ejemplo, que ya tiene su codificación. Entonces hay distintos tipos de Pantone para la parte de textiles, alimentos que se pueden llegar a utilizar alternativamente si es que no tengo la instrumentación, ¿no? Que está un Pantone para otro tipo de objetos, para el naranja, por ejemplo. Y se pueden ver los distintos matices, ¿no? Mediante los Pantone. Vamos a observar para el color azul, de igual forma se tiene su Pantone y todos los Pantone se agrupan al final, ¿no? Para poder visualizar todas las tonalidades que se tienen de los colores. Ahí están algunas combinaciones que se pueden llegar a utilizar a veces, ¿no? En la parte de diseño, los diseñadores gráficos o diseñadores de interiores tienen mucho conocimiento respecto a este tipo de combinaciones que pueden realizarse y que puedan resultar ser agradables a el ojo o la vista humana, ¿no? Y de igual forma para productos, obviamente, esto se utiliza para casi todo, ¿no?
Para el diseño total de un producto, observen las combinaciones. Un rojito negro y obviamente la bebida lo hace bastante atractivo a la hora de diseñar un producto. Entonces, eso se puede llegar a utilizar. Y existe también la parte de la medición del color con un instrumento, a diferencia de el subjetivo, ¿no? Que ya son, que nos va a llegar a dar resultados objetivos. No va a haber más variación. El color que vaya a determinar el instrumento ya es cuantitativo, ¿no? Es este. De ahí la ventaja de utilizar el colorímetro. Y las escalas de colores no se entienden fácilmente en términos de color del objeto y se han desarrollado otras escalas de color para relacionarse mejor con la que llegamos a percibir, para simplificar la comprensión, para mejorar la comunicación y para que sea lineal en todo el espacio de color. De ahí que existe bibliografía, ¿no? De teoría de colores, de la química de colores que se va a llegar a facilitar en partes de cursos. Y por ejemplo, la teoría de colores del oponente establece que las respuestas de los conos rojo, verde y azul se vuelven a mezclar en los codificadores del oponente a medida que ascienden por el nervio óptico hasta el cerebro. Es decir, estos van a tener una interacción hasta llegar al cerebro, ¿no? Una cosa es la percepción como tal de un color específico, pero a medida que vayan a ser transportados, estos llegan a sufrir transformación hasta llegar a nuestro cerebro, ¿no? Cuando aparezca la siguiente diapositiva, mire el punto blanco, por ejemplo, en el centro de la banderita que vamos a llegar a mostrar, hasta que la diapositiva cambie automáticamente a una pantalla blanca. Después de unos 20 segundos, cuando aparezca la pantalla blanca, parpadea varias veces y va a llegar a observar algo, ¿no? Entonces observen el punto blanquito y cuando ya les aparezca el color blanco total, van a llegar a parpadear varias veces y van a ver lo que llega a suceder. Observen el punto blanco del centro. Ahora pueden parpadear varias veces y van a ver que se tiene presencia de una bandera, ¿no? Una bandera que se ha llegado a quedar en la memoria del ojo, ¿no? Por un determinado tiempo. De ahí que llega a transmitirse y quedarse a lo largo de nuestro nervio óptico la sensación. Viste, por ejemplo, la banderita, eso sucede cuando fijamos el punto que estaba en la parte central. Ocurre que el color verde, negro y amarillo se satura demasiado en la parte verde del codificador rojo-verde, la parte negra del codificador negro-blanco y la parte amarilla en el codificador azul-amarillo. Y cuando mira la pantalla blanca, su visión intenta volver al equilibrio, pero vamos a tener residuales de color rojo, blanco y azul. Esa demostración se refiere a la teoría de colores oponentes, por ejemplo. Más metodologías de medición, existen varios modelos, ¿no? Modelos RGB basados en el rojo, azul y verde, el CMYK, el YIQ o XYZ también, y cada uno tiene una aplicación específica, ¿no? Los diseñadores gráficos prefieren RGB, por ejemplo. Impresoras vienen en configuración RGB muchas veces, las cuales deberíamos nosotros saber cómo interpretar, ¿no? Por ejemplo, este es el modelo que hemos descrito, el XYZ de CIE, el diagrama cromático, ¿no? Donde ustedes pueden observar la interacción de los tres colores. El modelo Hunter Lab, por ejemplo, se diferencia del CIE Lab, es un espacio de color rectangular tridimensional basado en la teoría de
colores oponentes, donde se visualiza también la luminosidad. 0 es negro, por ejemplo, y 100 es blanco para este tipo de escala Hunter. Un eje, ya sea este es rojo y verde, los valores positivos son rojos y los valores negativos son verdes y 0 es el neutral. Y para la escala B, entre el azul y el amarillo, los valores positivos son amarillos y los valores negativos son azules y el centro es igual a 0. De ahí el modelo Hunter Lab, ¿no? Lo que hemos mencionado se refiere a este tipo de modelo, colores opuestos que se definen en este tipo de espectro. Ahí están los colores opuestos. Todos los colores que se pueden percibir visualmente se pueden trazar en este espacio en coordenadas LAB. Es otro modelo, ¿no? El de Hunter. La siguiente diapositiva va a mostrar dónde cae el autobús escolar amarillo en este tipo de modelo Hunter Lab. El amarillo, por ejemplo, en el modelo Hunter Lab se encuentra ahí, ¿no? Se encuentra en 20, por ejemplo. Se encuentra en la escala B de 32.2 y el L, se acuerden, ligeramente blanco, hasta una escala de 51.4, ¿no? O 81.4. Entonces, ahí que se encuentra el color amarillo, ¿no? De esa forma se mueven en la escala Hunter Lab, que es otra escala que se puede llegar a elegir. Y de ahí que en Hunter Lab estos serían los resultados en ese tipo de escala. A diferencia del X y Z, ¿no? Las escalas de color CLA, por ejemplo, y Hunter Lab son las más utilizadas. Esto es para una CLA, por ejemplo. También se puede encontrar el software, en este caso, o poder directamente recurrir a este tipo de diagrama. Si bien la organización es similar, un color tendrá diferentes valores numéricos en dos espacios de color. Comparamos los dos tipos de modelo. Ahí está el Hunter Lab. Estos son sus valores. Para algunos que trabajen en esta configuración, obviamente les va a servir, ¿no? Y para los que trabajen en CLab, llegan a tener asteriscos muchas veces. De ahí que en el video el instrumento mostró el modelo CLab, si no me equivoco, de escala de color, ¿no? Son similares, pero tienen variación entre las dos escalas. Y como les mostré, existen más escalas incluso en la parte de la Z, ¿no? Uno puede llegar a detectar escalas RGB, hexagesimales, CIELAB, X y Z. Pero observemos algún tipo de sitio adicional que se tenga. Aquí está la CIELAB, por ejemplo, donde vamos a poder observar distintos tipos de conversión de un modelo a otro modelo, ¿no? Se tiene el, el conversor, por ejemplo, y algunos ejemplos de la saturación de la iluminación. Observen los resultados. Este color equivale a estos tres dígitos que ven acá, ¿no? Al 97, 2.5 y 5.3. Ahora, ahí está. Ahora sí. Silencia a nuestro confitrión y podemos observar a la vez las gradientes, ¿no? Si ustedes quieren observar, pueden ir jugando para ver los grados de color y saturación del mismo, ¿no? Observen que va variando la coloración. Entonces en la web ya existe, por ejemplo, qué tipos de escalas pueden llegarnos a dar en RGBA, por ejemplo, y demás. Vamos a observar más aplicaciones que tengamos. La clave es armonizar nuestros tipos de parámetros dentro de planta, ¿no?
Ahí pueden observar distintos tipos de colores. Y con un clic, obviamente, irnos al color, ¿no? Ahí está el que hemos llegado a describir. O pasar de estos tipos de codificación, ¿no? Acá. Y los conversores. A ver, vamos a observar algunos conversores de igual forma. Lo podemos convertir de una escala a otra. Por ejemplo, quiero de un formato X, Y, Z a un Hunter Lab, aquí está, o a un CLab, aquí está, o un RGB, el RGB está acá, y hay varios tipos de estándares, ¿no? Que ustedes pueden llegar a elegir. Si me voy acá, obviamente le puedo hacer clic en este tipo de color y me va a mostrar a cuál pertenece, ¿no? Y los detalles para poder convertirlos a los demás. De igual forma, esas escalas vamos a poder observarlas en este tipo de diagramas. Observen que aquí tenemos el color que es más blanquecino del más oscuro, ¿no? Y esto va a ir variando a lo largo del eje vertical de igual forma. Y todo lo que hemos mencionado llega a tener fórmulas, ¿no? Está para el modelo Hunter Lab, las fórmulas que se llegan a utilizar para el X, y Z que van a ser calculados y para el modelo CLAB, ¿no? Que ya tiene coeficientes predeterminados. Si lo queremos hacer de esa forma manual, por ejemplo. Tenemos representaciones polares, por ejemplo, para el modelo CIE, LCH, de igual forma, en los que se van a ir jugando con matices, ¿no? Ahí están los matices y se puede observar que ese tipo de coloración es equivalente en cada tipo de escala, ¿no? Acá está uno y acá está otro. Cada representación en los dos modelos polares, en el cual nosotros vamos a poder observar un máximo aceptable, por ejemplo, que puede estar ya tal vez aceptable, o un mínimo perceptible, ¿no? Que es lo mínimo que quiero percibir en mi objeto, diseño o alimento. La diferencia de color aceptable varía según la aplicación que le vamos a llegar a dar. Es diferente, por ejemplo, calcular un color en un snack que en una pintura automotriz. Todo va a depender del uso y cada instrumento va a venir a ser óptimo para un uso determinado, ¿no? Para escalas rectangulares, aquí calculamos estos, como han podido observar. El delta nos interesa. Delta L, si delta L es positivo, entonces la muestra es más ligera que el estándar. Si es negativo, sería más oscuro que el estándar, este delta. La interpretación de resultados de la muestra comparada con el estándar, ¿no? Si delta A asterisco es positivo, entonces la muestra es más roja o menos verde que el estándar. Ahora, si es negativo, sería más verde y menos roja que el estándar. Si delta B es positivo, entonces la muestra es más amarilla o menos azul que el estándar, ¿no? Y si es negativo sería más azul y menos amarillo. Es una forma de interpretar los resultados. Aquí está, por ejemplo, el delta que estamos hablando, ¿no? Nos referimos delta a la variación de la muestra respecto al estándar. ¿Ven diferencia entre estos dos? Yo sí, ¿no? Ahí se ve la diferencia de color. Aquí se puede observar que es más delta L, ¿no? Positivo. Aquí respecto a esta diferencia es negativa, menos, y respecto al delta B de igual forma negativa. En lo posible, entre estas dos muestras, la diferencia debería ser cero, ¿no? Ese es el ideal, pero a veces siempre hay alguna variación que puede ser aceptable para una planta y para otras no. De la forma de
y coincidencias de color aceptable para productos que requieran tolerancias estrechas. Es aceptable la forma elíptica de cálculo, ¿no? Que es otra forma que se puede utilizar para estándares más estrictos. Por ejemplo, el estándar del producto va a ser el triangulito y la coincidencia va a ser el aceptable. Siempre va a haber una ligera variación, ¿no? Observen, no todo es estándar de producto, llega a coincidir con el aceptable. Siempre hay alguna variación. De los cambios de aceptación con luminosidad o croma, debido a la falta de uniformidad del espacio, cuanto más claro es el color, la tolerancia L va ascendiendo. Y las tolerancias son menores en los valores de A y B. Cuando más cromático o saturado sea el color, se va a tener mayor tolerancia a los valores A y B. Aquí está, por ejemplo, los cambios de aceptación con luminosidad, ¿no? Estamos hablando de que podemos tener más tolerancia entre estos dos parámetros A y B de acuerdo a la luminosidad. Tenemos para el espacio rectangular también que poder calcular este tipo de valores, tanto en CIELab como en HunterLab. Ahí está el estándar del producto en forma de triángulo acá y la coincidencia que es aceptable para este rango, ¿no? De delta. Para el B va a ser aceptable acá. Si es que va a caer acá, obviamente ya es inaceptable, ¿no? Para el delta L de igual forma. Para el delta A de igual forma, ¿no? Y podemos nosotros ver si es que coincidimos o no respecto a la muestra estándar. Y para el delta E es la diferencia de color total, ¿no? Entre L, A y B. De ahí se toma la decisión final si es que pasa o no la muestra que se está llegando a medir. El delta E, observen que es la sumatoria del delta L, el delta A y el delta B. Es la diferencia de color total en coordenada. Esto igual tiene una formulita, ¿no? Ahí el aparato nos muestra directamente el valor, pero si es que lo quisiéramos calcular, debemos realizar este tipo de comparaciones, ¿no? Batch 1 de producto comparado con el estándar me va a dar un delta E. Y batch 2 de otro producto, hay ligera variación entre estos dos colores. No sé si lo llegan a percibir. Me va a dar otro delta L, que puede ser menor a 1, ¿no? Ahí están, ambos son menor a 1. Quiere decir que este color es aceptado, como este color también es aceptado respecto al estándar, ¿no? Y de esa forma podemos concluir si es que el lote se acepta respecto a la coloración o se llega a rechazar. Las diferencias de color en cuanto a un sistema polar, ya son cuadráticos, como pueden observar. Si el L es positivo, entonces la muestra es más ligera que el estándar. Si el C, el valor C es positivo, entonces la muestra es más saturada que el estándar. Y el delta H indica la magnitud de un cambio de tono. Tenemos la muestra, aquí el estándar y la diferencia se puede observar acá, ¿no? La mayoría es 2 entre los tres diferentes parámetros que han sido medidos. Cuando las coordenadas delta L, delta C y delta X se utilizan como un espacio de diferencia entre un color tridimensional, el resultado de las muestras aceptables se forman de esta forma, ¿no? Aquí está, quiere decir que prácticamente están dentro del espacio muestral cilíndrico, ¿no? Y hay coincidencia aceptable respecto al estándar. Eso se puede llegar a utilizar. Del espacio elíptico, de igual forma se puede calcular o medir el delta EC, MC, por ejemplo, y quiere decir que estamos dentro o fuera de un rango aplicable de color, ¿no? Que se puede mover
en esas coordenadas elípticas, ¿no? Esto ya es para estándares mucho más estrictos. Observen que tengo menor cantidad para moverme en H, en C de igual forma y en L, ¿no? Es un espacio mucho menor que las anteriores escalas. Y podemos tomar la decisión si es que se aprueba o rechaza ese tipo de muestra, ¿no? Dependiendo de la luminosidad que se llegaría a tener. Un valor de 1 es un buen punto de partida, por ejemplo. Para estándares elípticos, que son más estrictos, observen, ¿no? La forma de cálculo es relativamente más difícil, pero la clave es llegar a estandarizar este tipo de medición, ¿no? Y por último, pasemos a las características de superficie y geometría que también afectan a la medición. Eso a causa de que la reflectancia de la luz va llegando a variar, ¿no? La reflexión especular solo presenta menos del 4% de la luz reflejada total. Aquí está la luz incidente, la luz reflejada especular, pero se ve ligera difusión debido a la superficie, ¿no? Y eso se puede dar en muestras de alimentos rugosos, por ejemplo. Esta la superficie percibida es diferente para cada una. Las superficies brillantes aparecen más oscuras y cromáticas que las superficies mate, que aparecen ligeramente más claras, ¿no? Hablando de coloración, aquí está una superficie lisa, lustrosa, por ejemplo, parecería estar más oscura que una superficie mate, que una superficie texturizada, ¿no? De ahí la diferencia de colores que uno puede llegar a percibir en la industria. El efecto del aumento de la rugosidad de la superficie es la dilución del color del pigmento para que aparezca ligeramente más claro y menos saturado. Esto es causado por la dilución de la reflectancia difusa que hemos mostrado en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí está una vez más, para los mate ocurre este fenómeno. Para los semibrillante ocurre este fenómeno y para el de alto brillo pues no se tiene tanta difusividad, ¿no? La geometría del instrumento igual forma puede llegar a variar si es que están entre ángulos de 0 a 45, ¿no? O en síntesis si son esféricas, por ejemplo. La geometría direccional de igual forma, si el ángulo varía de 0 a 45 grados, va a haber variación del pigmento respecto a la superficie. Este es el ejemplo, ¿no? Ahí está la luz, la fuente y el reflejo. A diferencia de una iluminación medida, pero desde la parte elevada, ¿no? Entonces vamos a variar entre los dos tipos de medición que se pueden llegar a realizar. 45 y 0 de medida o viceversa, ¿no? 0 de iluminación y 45 de medida. Las dos formas de iluminación. Y eso lo vamos a poder observar en este ejemplito, ¿no? Observen que para un lustroso, esta es la tonalidad. Y para un color mate, ¿no? Todos dependen de la superficie y calculamos los deltas, ¿no? Para aceptación o rechazo de la muestra. Todos están por debajo de 2 y yo defino si es que esta escala es aceptable o rechazable. Para eso se compran el LabScan si desean para medir de entre 0 a 45, como hemos mostrado, para medir superficies rugosas, mate, con geometría difusa. También hay esta de 8 grados, ¿no? Si es que ustedes quisieran adquirirla. Ahí está la forma de medición a 8 grados, ¿no? Respecto a la muestra, respecto a especular incluido o que esté excluido. La diferencia de color de igual forma se puede observar entre los que tienen 8 grados al que tiene 0 a 45 grados.
Aquí vemos las diferencias de color para un incluido. Hay ligera variación que para un excluido, ¿no? De ahí que yo debo saber qué configuración tomar para el aparato. Y para una geometría esférica, por ejemplo, donde la luz obviamente llega a incidir de forma directa, esta es la metodología. La medición es precisa. Y para una muestra texturizada, ¿no? La medida es demasiado ligera. Entonces yo debería elegir este tipo de medición para especímenes lisos. Existe de igual forma diferencia y las lecturas del instrumento de 0 a 45 son más precisas para ese tipo de superficies esféricas. Aquí está, por ejemplo, una textura pesada respecto a una ligera y se pueden observar los deltas, ¿no? Estos deltas son las variaciones que existe de uno a otro. Se puede ver mayor en el especular excluido, ¿no? Y mayor sensibilidad incluso en un instrumento que tenga de 0 a 45 de geometría de medición. En síntesis, los instrumentos de geometría de esfera también tienen la capacidad de medir color de la luz transmitida y por ende medir la transmisión de luz más sus variantes que hemos ido mencionando. Por último tenemos esta luz incidente, ¿no? Donde vamos a llegar a tener un rayo difuso, rayo especular y transmisión de el rayo en una cantidad restante, ¿no? Transmisión total, donde se lo puede medir con este tipo de espectrofotómetro de geometría o para geometría esférica. De la preparación y presentación de las muestras, obviamente en lo posible deben ser planas, suaves, uniformes, no direccionales y poco opaco o transparentes si se puede, ¿no? Elegimos muestras representativas del producto a analizar, no olviden. Preparamos la muestra de manera que se aproxime mejor a la característica ideal de la muestra. Preparo la muestra en la misma proporción y cada vez de forma similar y presento las muestras al instrumento de manera repetible. Puedo realizar múltiples preparaciones de la muestra y medidas promedio, ¿no? Un informito les vamos a llegar a facilitar para este tipo de cursos. Entonces, con esto damos concluido el seminario de colorimetría instrumental para alimentos, ¿no? Muchas gracias y adiós.